una serie del Instituto de Historia Cristiana, un vistazo a la Reforma, por el Dr. Ken Curtis, presidente del Instituto de Historia Cristiana. Yo no puedo y no quiero retractarme. He dicho. Programa 3, Martín Lutero. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. A principios de los años 1500, los territorios de Europa Central eran lo que se llamaba el Santo Imperio Romano. Sus habitantes deberían ser obedientes tanto a su emperador como al Papa. Los gobernantes estaban ahí para defender tanto al emperador como a la Santa Iglesia Católica. La creencia aceptada por todos era de que Dios había puesto hoy a estas dos fuentes de poder sobre la civilización cristiana. Ellos reconocían al emperador como el gobernante de las cosas terrenales aquí en la tierra, y la Iglesia como la fuente para ver las cosas espirituales y la vida después de ésta. Pero la Iglesia enfatizaba más el juicio de Dios que su misericordia. Aún Jesús mismo era presentado como un vengador incansable, y los hombres y mujeres se veían totalmente sumergidos en pecado, que vivían perpetuamente en temor de un Dios de ira, siendo pintado constantemente y vívidamente con los fuegos y el tormento del infierno. Era una época de su profunda superstición y temor. El cristianismo estaba mezclado con elementos de paganismo y era un mundo que se creía estar lleno de demonios y de espíritus malos. Para protección y liberación de una condenación eterna, la Iglesia demandaba una absoluta, incuestionable obediencia de la gente. En un día de verano, 1505, un poco más de una década después de que Cristóbal Colón descubriera el Nuevo Mundo, un joven estudiante de leyes estaba en el mercado de Erfurt, Alemania. El nombre de ese estudiante era Martín Lutero. Martín iba camino a este monasterio agustino en Erfurt, Alemania. Poco esperaría de que este monasterio iría al centro de la historia de la humanidad. Lutero sería un punto de alumbramiento de fuerzas que se habían estado reuniendo durante más de 100 años, y él causó tanto escándalo a través de toda Europa que siempre el cristianismo nunca más sería igual. Sería uno de los puntos más dramáticos de la historia del hombre. Pero Lutero no tenía ninguna intención de cambiar al mundo. Lo único que él quería era poder salvar su muy angustiada alma. Él quería refugiarse tras estas puertas del monasterio para vivir la vida tranquila de un monje. ¿Estás preparado, hijo mío, para abrazar la orden de los agustinos, morir para ti, para el mundo y la carne, renunciar a familia y amigos, sufrir la pobreza, castigar el cuerpo, obedecer ciegamente a tus superiores? Con la ayuda de Dios lo estoy, teniendo en cuenta la flaqueza humana. Pax tecum. Et cum spiritu tuo. Fraile ahora de la orden de los ermitaños de San Agustín, el hermano Martín había hecho voto de pobreza, castidad y obediencia. Apego a las costumbres del monasterio y los actos de penitencia para aplacar la ira del justiciero Dios no habían logrado apaciguar el alma atormentada de Martín Lutero. Padre, su perdón. Si solo fuera temor a Dios, podría esperar su misericordia, pero nunca la alcanzaré. ¿Por qué no? Por mis pecados, Padre. Hermano Martín, acabas de decir misa.
El sacrificio por tus pecados ya has confesado. ¿O me equivoco? Hay otra cosa más. Mucho más. Entonces, confiésate. Bendígame, Padre, porque he pecado, y mi pecado es imperdonable. Solo Dios puede juzgarte, hijo mío, tú no. Ya me ha juzgado. Él es Dios. Él es santo. Yo soy hombre, y soy malo, y por eso me condena a mí. Quiero imaginármelo como Dios bondadoso y solo lo veo como colérico juez. No importa cómo lo busque, como sea, me condena. ¿Cómo puedo amar a tal Dios? Pero lo amas. Tú debes amarlo. Padre, no puedo. Y es mi imperdonable pecado. No puedo. Padre. Lutero fue enviado por sus superiores a una visita a Roma. Ellos pensaban que ahí en el centro del cristianismo, Lutero podría encontrar algún alivio para su muy angustiada conciencia. Mientras estaba en Roma, Lutero encontró paz en las tradiciones devotas de su iglesia. Pero sus dudas no se fueron, sino que más bien se hicieron más profundas. Después, al regresar a Alemania, fue asignado a tomar responsabilidades en Wittenberg. Ahí él era el sacerdote parroquial, maestro y profesor de la nueva universidad en Wittenberg. Lutero continuó su búsqueda de la gracia de Dios en oración y en el estudio de las Escrituras. Mes tras mes, mientras él se clavaba en las páginas de las Escrituras, empezó a encontrar esa seguridad que su alma tan desesperadamente oraba por tener. Doctor, ¿qué es esta repentina duda? Pero no es repentina. Es certeza en aumento. Vicario, la poca certeza que tengo me la dio usted. Me confesó, me mandó a Roma para darme más fe. Me dio la Biblia para hallar a mi Dios. Me trajo aquí a Wittenberg a predicar su palabra. Y aquí en mi cuarto preparé mis conferencias sobre la epístola de San Pablo a los romanos. Y aquí creo haber encontrado la verdad. Y al encontrarla, las puertas del cielo se abrieron para mí. En Romanos 1:17. Justitia enim Dei. Justitia enim Dei. Y la justicia de Dios se revela de fe en fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y bien. Buen vicario, ¿tiene esto que ver con reliquias? Por la fe vive el hombre y es justificado, no por lo que hace por él mismo, aunque sea la adoración de reliquias, el canto de misas, peregrinaciones a Roma o la compra de su absolución, sino por la fe en lo que Dios hizo por él por medio de su Hijo. Doctor Martín, si se deja al cristiano vivir solo por la fe, si se le quitan las buenas obras, esas gloriosas cosas que tú llamas puntales, ¿qué pondrás en su lugar? A Cristo. El hombre solo necesita a Jesucristo. El justo vivirá por la fe. Sola. El punto crítico para Lutero llegó. El fray dominicano Juan Tetzel empezó a promover las indulgencias en los lugares vecinos. Indulgencias que ofrecían perdón y mucho dinero para Roma. Atención, ciudadanos. Esta no es solo una indulgencia común. Con esto erigirán la Catedral de San Pedro en Roma. Y ustedes participarán en cada misa que se diga hasta el día del juicio final. Aquí está la bula del Papa. Plenaria, remisio, omnium, peccatorum.
¿Qué quiere decir? Perdón completo de todos los pecados, absolución de todos los castigos. La confesión no es necesaria, válido hasta para los familiares en el purgatorio. ¿Quién dejaría a su madre en las llamas si con una moneda de plata la puede ver libre? Porque cuando la moneda en mi cofre suena, saltando va el alma, purgatorio fuera. Vamos, buena gente, vamos, imítenlo. Lutero oyó lo que Tetzel estaba haciendo y fue a su púlpito para oponerse. Nuestro Señor Jesucristo, al venir a la tierra, al padecer y morir, ha pagado ya por nuestra salvación para siempre. ¿Cómo puede algún ser humano, monje, príncipe o papa, exigirnos algún otro pago? Mis hermanos, no se les compra a Dios misericordia. Amén. Esta es la iglesia de Lutero en Wittenberg, donde él enseñó y predicó. En la puerta principal está la inscripción con las 95 tesis de Lutero. Estos son los argumentos de lo que él consideró el escándalo de las indulgencias, esto es, venta del perdón de Dios para la salvación. El compañero de Lutero, Felipe Melanchthon, dijo que Lutero clavó sus tesis sobre la puerta y otros piensan que él las mandó por correo a las diferentes entidades eclesiásticas. Pero independientemente si fueron clavadas o enviadas por correo, sí sabemos esto. Él empezó toda una explosión. En unas semanas él era el hablar por toda Alemania. En unos meses por toda Europa corría el rumor de que este obscuro monje alemán estaba desafiando a la iglesia. Esto traería el histórico debate de Leipzig, donde Lutero se enfrentaría al más notable teólogo Juan Eck. Por reverencia al sumo pontífice y a la Iglesia romana, preferiría no tomar parte en esta discusión que solo puede llevarnos a la desunión entre los fieles. Pero por respeto a la verdad, repito, Cristo no fundó la iglesia sobre San Pedro, sino sobre él mismo. Pero mi estimado doctor, muchas autoridades no están de acuerdo. Capectus, Escoto, Pedro Lombardo, por ejemplo. Y también Cipriano y Nacianzo. Sí, doctor, es cierto. Pero mi autoridad está en desacuerdo con ellos. ¿Y quién es esa autoridad? San Pablo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero, doctor, sus ataques contra el Papa causarán la desunión de la Iglesia. Esa no es mi intención. El efecto es como si lo fuera. Es más, todos saben que sus doctrinas son aprobadas por quienes han dividido la Iglesia. ¿Quiénes son? Los partidarios de Hus. Están equivocados. Pero confieso que encuentro mucho que es aceptable para Cristo entre sus doctrinas. ¿Cómo qué? Como esto. Solo hay una iglesia universal. O esto. No es necesario para salvarse el someterse a un papa romano. Pero, doctor, eso es el corazón de la herejía. Es exactamente lo que dijo Hus. No importa quién lo dijo, es la verdad. Martín Lutero, ¿usted cree que solo usted conoce la verdad? Le diré lo que yo creo. Tengo el derecho de creer con libertad y sin ser esclavo de ninguna autoridad, de confesar lo que me parece ser la verdad, sea aprobado o desaprobado, sea pronunciado por un católico o por un hereje. ¿Y niega la autoridad del Papa? En materia de fe, yo creo que ni concilio, ni Papa, ni ningún hombre tiene poder sobre mi conciencia. Y cuando están en desacuerdo con la Biblia, yo niego al Papa y al concilio y a todos.
Un simple lego con la Biblia es más grande que el Papa más grande sin ella. ¡Herejía, doctor Lutero! ¡Herejía! ¡Herejía! Que lo sea, pero es la verdad. La reputación de Lutero se extendió rápidamente. Para algunos, él era el héroe que se había de oponer finalmente a Roma. Para otros, él era un peligro que tenía que ser removido. Los escritos de Lutero se hicieron famosos. El Papa ya no podía ignorar la amenaza que él estaba causando. El tiempo de callar ha pasado. Y ahora se debe hablar. La nobleza de esta tierra debe oponerse al Papa como a nuestro enemigo y destructor. Tenemos el nombre de imperio, pero el Papa tiene todo lo nuestro. Que nos devuelva nuestra libertad, honor, cuerpo y alma. Y eso es moderado comparado con esto. Líbranos de la tiranía de Roma. Cada hombre es su propio sacerdote ante Dios. Ahora vamos a escribir nosotros. Redacta la condena de este hombre. Ya veremos cómo su fe resiste a un decreto papal. Santo Padre, ya lo teníamos preparado. Exurge Domine. Levántate, oh Señor, y juzga tu causa. Una bestia salvaje ha invadido tu viña. Levántate, oh Pedro. Levántate, oh Pablo. Levantaos, santos. Levántate, Iglesia universal. No permitiremos a esa serpiente en los predios del Señor. Los libros de Martín Lutero que contienen sus errores habrán de ser quemados por los inquisidores. En cuanto a Martín Lutero mismo, Señor, ¿qué parte de amor paternal he omitido para apartarlo de sus errores? Ahora, oigan. Le damos 60 días para retractarse. Y si no se retracta, caerá sobre él nuestro anatema y excomunión. Y que se sepa por esto que cualquiera persona que ayudare al dicho Martín Lutero, esa persona también caerá bajo nuestra excomunión y anatema, y estará juntamente con él bajo la ira de nuestro Señor y de los apóstoles Pedro y Pablo. Está firmado por León X y sellado con el sello papal. 60 días. ¿Cuándo terminan? Mañana. Wittenberg, la noche del 10 de diciembre de 1520. ¡Roma! Porque has destruido la verdad de Dios, que Dios te destruya en estas llamas. El fuego que Lutero empezó fue más que una crisis religiosa. La estabilidad política de todo el imperio estaba en juego. El emperador Carlos V mandó que se reunieran en la dieta de Worms en la primavera de 1521. Lutero fue ordenado a asistir a ella. Doctor Lutero, ayer admitiste que habías escrito esto. Dinos ahora, ¿persistes en lo que has escrito aquí o estás preparado a retractarte de lo escrito y de las creencias que contiene? Perdonadme si no sé dirigirme bien a la corte. Yo no me crié en un palacio, sino en la soledad de un claustro. He de retractarme de estos escritos, pero son de distintas clases. En algunos discurro sobre la fe y las buenas obras. Si niego estos, estaría negando aceptadas verdades cristianas. En otros, ataco al papado,
y critico a los hombres que han enfermado al mundo cristiano y que contaminan los cuerpos y almas de otros. Si yo me retracto de ellos, seré como una capa que encubre el mal. Mi sereno emperador, ilustres príncipes, nobles señores, yo soy un hombre y no Dios. Pero tengo que defenderme como hizo Jesucristo cuando dijo, como digo yo ahora, si he hablado maldad, bien, acúsenme. Martín Lutero, aún no has contestado la pregunta. Contesta simplemente. ¿Te retractas? ¿Sí o no? Me piden una respuesta. Hela aquí. Solo que me convenzan por medio de la Biblia, y no por papas y concilios que a menudo se contradicen entre ellos. Mientras no me convenzan de que hago mal, estoy obligado a creer en los textos de la Biblia. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es bueno, ni es justo. Por eso, yo no puedo y no quiero retractarme. He dicho. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. ¿Cómo se atreve ese monje a ir contra la iglesia y contra mí? Le debería haber detenido allí mismo y hacerle... Pero tenía mi salvoconducto. Le había dado mi palabra. Perdone, Su Majestad. Es que ni un emperador debe cumplir su palabra con un hereje. Le damos 21 días. Y después, sus libros desaparecerán de la memoria del hombre. Sus partidarios, quienes quiera que sean, serán condenados. Y este Lutero tendrá nuestra maldición. Nadie debe encubrirlo ni protegerlo. Lo declaro aquí mismo proscrito. Puede ser cazado, perseguido por cualquiera, en donde sea. Y ser ejecutado si quiere. Y ahora condenado por ambos, papa y emperador, Lutero fue capturado yendo de regreso a Wittenberg y fue llevado aquí, al castillo de Wartburg. Pero todo estaba arreglado por un amigo, por el duque Federico, para mantener a Lutero seguro y escondido. Lutero se quedó aquí por 10 meses y él concluyó su obra maestra de traducir el Nuevo Testamento al alemán. Mientras tanto, allá en Wittenberg, los asociados de Lutero continuaron trabajando para llevar a cabo las reformas. En su entusiasmo, ellos se fueron mucho más allá de lo que Lutero quería o esperaba. Lutero salió de su escondrijo y regresó a su púlpito. A nuestro Señor Jesucristo lo traicionaron con lo que hicieron aquí. ¿Cómo se atreven a destruir? ¿Cuándo aprenderán que ni la fe basta sin el amor? ¿Cuándo entenderán que debemos ganar hermanos y hermanas para nuestra causa con amor, no por la fuerza? Han puesto las manos en el crucifijo. ¿Cómo se atreven a profanar algo que puede ayudar al hombre a orar?
¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su amor? Se los diré. El fruto del Evangelio no es solo justicia, es amor. Cristianos, así es como debo emplear mi libertad, amando a mi prójimo, como Jesucristo en amor se dio por mí. No debo hacer nada en esta vida que no ayude a mi prójimo, porque la fe me da cuanto yo necesito. De esta manera, y solo de esta manera, podré ser un verdadero hijo del Dios de la misericordia. Lutero regresó y se estableció otra vez en Wittenberg. Se casó con una exmonja, Catherine von Bora, y vivieron aquí lo que antes era un monasterio. Tuvieron 6 hijos y ahora tenemos a Lutero, el que antes había sido un monje soltero, ahora motivando el matrimonio y diciendo: no hay un compromiso más dulce y tampoco una separación más amarga que aquella que ocurre en un buen matrimonio. Vean ustedes el tamaño de esta casa. Aquí la familia Lutero invitaba a 30 estudiantes a un tiempo. Aquí las enseñanzas de la Reforma de Lutero fueron probadas, ampliadas y después sacadas al mundo. Es importante enfatizar que Lutero nunca tuvo la intención de comenzar una nueva iglesia, ni tampoco de romper con Roma, pero los diferentes intentos de trabajar para acercar las diferencias fracasaron, y los seguidores de Lutero empezaron una nueva iglesia. La iglesia luterana hoy tiene más de 58 millones de luteranos bautizados. 15 países tienen más de 500,000 de miembros en la iglesia luterana cada uno. Esta versión acortada está basada en la película Martín Lutero. Con permiso.